Estamos conmemorando el Domingo de Ramos en esta mañana. Creo que cuando uno lee todos los capítulos que hacen alguna referencia a los evangelios, sea en Juan o en los evangelios sinópticos que tienen que ver con la semana previa a la crucifixión de Jesús, es como que uno puede ver lo mejor de Dios, por decirlo de alguna manera, y también puede ver la naturaleza humana en su estado más puro y más genuino, ¿sí? Más transparente, yo diría, en esta mañana. Así que un poco la reflexión en esta mañana tiene que ver con pensar no solamente el Domingo de Ramos, sino pensar la película completa, ¿sí? Que se inaugura justamente con la entrada triunfal, entre comillas, ¿sí? De Jesús en Jerusalén. Si tuviera que poner un título que nos ordene, que nos oriente en esta mañana, yo diría que vamos a estar reflexionando sobre la inestabilidad humana, ¿sí? La inestabilidad humana, un poquitito, y mucho sobre la fidelidad divina, ¿sí? Inestabilidad humana por un lado y fidelidad divina por el otro. Y como es una semana para pensar, para reflexionar, voy a proponer dos preguntas por cada uno de los núcleos temáticos que vamos a ir exponiendo muy brevemente en esta mañana. Cuestión que nos llevemos algo para pensar, para trabajar, para articular con las distintas lecturas que venimos haciendo, ¿sí? Para este tiempo de Cuaresma y de Pascua, y que Dios nos hable, que Dios nos hable no solamente ahora en este tiempo, sino en todo este tiempo de Semana Santa que estamos iniciando en esta semana. Por un lado, creo que esta lectura que hemos hecho del capítulo 12 de Juan nos muestra un grupo de grandes multitudes, diferentes personas, que tienen la posibilidad de tener un encuentro muy particular con Jesús en este tiempo, ¿sí? Entre ellos estaban los discípulos, personas griegas, personas judías, personas que habían visto grandes milagros de Jesús en estos 3 años de su ministerio público, ¿sí? Y podríamos decir que hay una característica en común en todos ellos, ¿sí? Incluyendo a sus discípulos más íntimos, ¿sí? Que tiene que ver con justamente una conducta, yo diría, quizás como psicólogo, ¿no? Se me escapa un poquitito esto, ¿sí? En esta mañana, sumamente inestable y muchas veces errática, ¿sí? Inestable y errática. Ahora, no voy a dedicar mucho tiempo a esto, ¿sí? Quisiera que en esta mañana pongamos el foco en cómo Jesús maneja todo esto, ¿sí? Una situación de estrés tremenda para él, ¿sí? No nos entra en la cabeza, no podemos entenderlo. Pero bueno, yo quiero que comparemos las dos cosas, porque las dos cosas es parte de nuestra vivencia espiritual en este tiempo de Pascua. Entonces, yendo a este grupo de multitudes que reciben con palmas, con una algarabía enorme, ¿sí? Con un gran entusiasmo a Jesús, bueno, yo quisiera que pensemos algunas características de su conducta en estos 7 días, ¿sí? Que se inauguran con la entrada triunfal en Jerusalén, para ver si en algún punto algo de lo que ellos vivieron, algo de lo que ellos experimentaron, bueno, tiene que ver con alguna conducta de nuestra vida, ¿sí? Lo primero que observo es que hay un gran fervor y entusiasmo, ¿no? O sea, viven un tiempo espiritual muy de festejo, ¿sí? Es más, hay un reconocimiento público de Jesús como Mesías, ¿sí? Está clarísimo eso en los textos que hemos leído. Ahora, también hay una perspectiva humanamente muy comprensible, ¿sí? Muy lógica, pero en algún punto teológicamente e históricamente errónea en esta multitud. Incluidos sus discípulos que, como leyó Beto, no terminaban de entender muy bien todavía, bueno, quién era este Jesús con el cual compartieron 3 años día a día, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede en este pasaje que está descrito en Mateo, Marcos, Lucas? Bueno, Juan hace una descripción distinta. Entre todos, bueno, vamos a ir complementando las diferentes miradas de los discípulos. Bueno, evidentemente la multitud recibe a Cristo como un rey conquistador
que en su mente probablemente ellos pensaban que podía liberarlos a todos ellos del yugo romano, ¿sí? Bueno, ¿de dónde tomamos esto? Bueno, básicamente esto que ellos entonan con la entrada de Jesucristo montado sobre un burro es ni más ni menos que el Salmo 118, versículo 25, versículo 26. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la figura de Jesús como un emperador, como un rey, como una figura política, ¿no? Bueno, cuando uno recorre un poquitito la historia judía, va 100 años para atrás, nos encontramos con la gran revuelta de los macabeos, ¿sí? Bueno, cuando los macabeos, como figuras religiosas, pero también como figuras políticas, intentan, ¿no? Y de hecho, bueno, liberan por un tiempo a los judíos, al pueblo judío de distintos opresores que estaban teniendo en su momento. Bueno, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Bueno, recibe a los macabeos con este Salmo 118, 25 y 26. Entonces hay una conexión histórica muy lineal, muy directa. Cuando ellos estaban entonando este salmo, estaban viendo en Jesús a alguien que los iba a liberar políticamente, económicamente, materialmente, y no estaban viendo realmente la figura del Mesías que había sido profetizado por Zacarías, Malaquías, bueno, y tantos otros profetas del Antiguo Testamento. William Barclay, que es un autor muy conocido en nuestro medio, dice de una manera categórica, ¿no? Haciendo un análisis sociológico y religioso, dice: esta multitud vive una semana sumamente inestable, vive una semana, y fíjense lo que dice, de histeria colectiva, ¿tá? Hoy ya no usamos el término histeria, ¿está bien? Usamos otros términos. Pero Barclay, describiendo, digamos, el comportamiento tan inestable de esta multitud, dice: estaban todos pasados de rosca a tal punto, bueno, que un día dicen una cosa, prometen una cosa y a los pocos días, bueno, toda su visión espiritual de Jesucristo cambia de una manera sumamente abrupta y de una manera muy radical, también muy distinta, ¿no? De ver a Jesús como rey, pasan a verlo como un delincuente, peor que Barrabás, por decirlo de alguna manera. Tienen que elegir entre dos delincuentes, en su mirada, bueno, terminan eligiendo a Barrabás como el menos malo, ¿no? Uno podría decir. ¿Qué vemos en todo este tiempo entonces? Bueno, vemos una multitud que evidentemente tiene una búsqueda espiritual, tiene una mirada espiritual sobre la vida, bueno, en algunos casos quizás por desconocimiento, por malas lecturas de la Biblia, de la Torá, de los profetas, bueno, hacen interpretaciones que no se ajustan a lo que Jesucristo estaba tratando de compartir con ellos en ese tiempo. Vemos que de las certezas más radicales en 6 días pasan a la incredulidad más oscura, y esto de vuelta incluye también a la mayoría de sus discípulos. Yo casi que dejaría fuera a Juan, que fue el que más cerca de la cruz estuvo en todo este tiempo, pero también, como él mismo define, no terminando de entender el mismísimo Juan, bueno, muchas de las cosas que estaban pasando en ese momento. De reconocer a Jesús como rey, en una semana vemos una multitud que pide directamente: crucifíquenlo, ¿no? Seres humanos que pueden elegir liberar a Jesús y eligen, incomprensiblemente para nuestra mente, bueno, liberar a un criminal. O simplemente seres humanos que alzaban su voz adorando a Dios, como lo hemos hecho todos nosotros en esta mañana, casi con canciones muy parecidas, ¿sí? Muy parecidas, de adorarlo públicamente. Bueno, hay un momento en el cual eligen callar y no hablar por miedo a los romanos, por miedo al sumo sacerdote, por miedo a todas aquellas cosas que como seres humanos naturalmente se nos cruzan por la cabeza, ¿sí? Bueno, yo diría que la síntesis de estas multitudes es una conducta social con mucha impulsividad, con mucha inestabilidad, cambios abruptos, repentinos, extremos en el humor social, conductas impulsivas, ¿sí? Compromisos frágiles, compromisos utilitarios, ¿no? De ver a Jesús como alguien que me va a liberar, a darme cuenta que la liberación es de otro orden, bueno, se acabó todo el compromiso, ¿sí? No cumple mis expectativas, bueno, listo, ya está, lo doy de baja, ¿no? Y
pasar de recibir a Cristo como Rey a ignorarlo, a alejarse o directamente a negarlo, ¿sí? Como figura mesiánica. Entonces, yo quisiera que nos podamos llevar algunas preguntas para trabajar. Obviamente en 30 minutos no podemos tener la profundidad que quisiéramos tener, tanto en términos de reflexión como en términos también de introspección personal, cada uno. Y yo quisiera que nos preguntemos en esta semana cómo es nuestro comportamiento espiritual, ¿sí? Es muy fácil ver en los demás aquellas cosas que por ahí no nos gustan, que no están buenas, que muestran vulnerabilidades, ¿sí? Bueno, el Evangelio, para que sea Evangelio, que transforme nuestras vidas, nos invita a hacernos preguntas personales que permitan que Dios trabaje profundamente en nosotros. ¿Nos identificamos con algunas de estas descripciones que acabamos de hacer? Algunas, no todas, ¿sí? Bueno, tarea para el hogar, tarea para el hogar. Ahora, yo quisiera que pongamos la mirada en Jesús, ¿sí? Interactuando con todas estas multitudes sumamente contradictorias e inestables. Y es acá donde vemos que Jesús realmente, en un momento muy difícil de su vida, en un momento crítico de su ministerio, en una semana que es la semana más importante en términos terrenales de lo que Él vino a hacer, a proponer, a cumplir, es la semana en la cual se definía absolutamente todo lo que Él se había planteado como misión, como objetivo, como parte de la historia de la redención de la humanidad y de nuestra propia historia. Bueno, ¿cómo vive Él esto? ¿Sí? Claramente podemos ver que Jesús tiene una actitud en la cual es una persona confiable, es una persona estable, es una persona con una personalidad muy madura para soportar todo el estrés que estaba soportando y lo que Él sabía que venía, ¿está bien? Porque a diferencia de muchos de nosotros que a veces nos podemos preocupar por cosas que uno imagina, que piensan, bueno, Él tenía certeza de lo que venía y sabía lo que se iba a enfrentar. Bueno, y vemos en esta semana de pasión de Jesús cómo Jesús realmente tiene una actitud espiritualmente absolutamente madura que le permite hacer frente a este momento tan complejo que Él estaba viviendo. Ahora, ¿por qué comento esto? Bueno, porque me parece que acá este ejemplo de Jesús es un ejemplo y es un llamado para todos nosotros, ¿sí? Obviamente en Pascua recordamos que Jesucristo dio su vida por nosotros, que la gracia de Dios se manifiesta de una manera infinitamente poderosa en medio nuestro en este tiempo. Ahora, creo que también el tiempo de Pascua es una invitación a cada uno de nosotros que profesamos la fe cristiana, ¿sí? La espiritualidad judeo-cristiana, para que también pensemos en la realidad que nos rodea cotidianamente, ¿sí? Y que podamos tener en mente que Dios está esperando también de nosotros una actitud de servicio, una actitud madura, una actitud estable, una actitud comprometida para que en medio de esta sociedad tan inestable, tan crítica, ¿sí? Tan violenta en algunos casos, como estamos viendo, que podamos ser agentes de paz, de perdón, de restauración, ¿sí? De gracia. Y eso solamente lo vamos a lograr en la medida que entendamos cómo Jesucristo vivió su semana de pasión y cómo Jesucristo nos acompaña a cada uno de nosotros para que nosotros hoy, aquí y ahora, podemos dar ese plus que es necesario para que el Evangelio de Cristo pueda tomar forma de gracia, de misericordia, de perdón, de restauración en todas las dificultades sociales que estamos viendo, ¿sí? Entonces, yo quisiera proponer 3 cuestiones muy concretas que tienen que ver con cómo Jesús enfrentó esta semana de pasión y cómo Él fue realmente fiel a todo lo que se propuso por amor a cada uno de nosotros. Lo primero que vemos es que Jesucristo afirma su llamado y su vocación mesiánica. Lo dice de una manera muy clara. Él se compromete públicamente como profeta, como sacerdote y en este caso como rey. No un rey político, ¿sí? No un rey de orden histórico o material,
un reino espiritual que viene a transformar la historia de la humanidad. Y tomando esto como punto de partida, bueno, creo que es muy importante que nosotros también podamos pensar en este momento de la humanidad tan complejo, ¿sí?, que nos toca vivir. Bueno, ¿quiénes somos nosotros, no? ¿A qué somos llamados cada uno de nosotros? Cristo tenía muy en claro cuál era su llamado, cuál era su vocación, cuál era cada uno de los roles sociales y espirituales que estaba llamado a brindar, a dar. Y creo que esta claridad conceptual, vocacional, ¿sí?, espiritual, bueno, es lo que le permitió mantenerse absolutamente firme y fiel en esta semana tan crítica de su vida como ser humano, ¿sí? Cristo en ningún momento dejó de ser Dios, pero también fue 100% humano, y creo que lo que queremos rescatar en esta mañana es eso, ¿no? Él como ser humano, que vivió, que sufrió, que realmente vivió un estrés muy profundo en este tiempo. Bueno, ¿por qué se sostuvo? ¿Cómo hizo para sostenerse? ¿Sí? ¿Cómo hizo para llevar adelante un sacrificio tan grande y tan pesado como el que estaba llevando? Bueno, tenía absolutamente clara su vocación y su misión, ¿sí? Entonces, yo quisiera que nos tomemos un tiempo en esta semana, claramente ahora no lo tenemos ese tiempo, ¿sí?, y que podamos pensar, primero, ¿a qué me llama Dios en este tiempo de mi vida? ¿Sí? Si uno ve lo que estaban viviendo los judíos, ¿sí?, bajo el yugo del Imperio Romano, y muchas de las cosas que socialmente estamos viviendo hoy como humanidad, bueno, es más de lo mismo con otra forma, ¿sí?, con otras complejidades. Pero la esencia de la trama, la esencia del guión, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, bueno, ¿a qué soy llamado yo en este tiempo? En lo que hago, como docente, como madre, como padre, como pastor, como abogado, como ingeniero, arquitecto, ama de casa. En lo que hago, ¿a qué me está llamando Dios para ser un factor positivo en medio de esta sociedad? Y una pregunta más, ¿sí? ¿Qué tengo para dar? ¿Qué tengo para ofrecer a mi prójimo en este tiempo? ¿Sí? Claramente Jesucristo dio su vida, ¿está bien? Claramente dio su vida. Nosotros no vamos a poder hacer eso de la manera que hizo Jesucristo, pero podemos hacer mucho más, quizás, de lo que estamos haciendo en el día de hoy, ¿sí? Segundo punto que tiene que ver con esta actitud de Jesús, que muestra realmente una espiritualidad muy madura y una personalidad absolutamente saludable, ¿sí? Miremosla por donde la queramos mirar. Es la obediencia y la humildad, la obediencia y la humildad en primer lugar. Zacarías 9 dice, tu rey viene hacia ti justo, victorioso y humilde. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace ni más ni menos que montado no en un caballo de guerra, como hacían los emperadores romanos, ¿sí?, o los gobernadores romanos de aquella época, símbolo de poder, símbolo de autoridad imperial. No, elige hacerlo, según la profecía, en un asno, en un burrito, ¿sí?, en un pollino, como dicen otras versiones más antiguas, que es símbolo de humildad, es símbolo de paz, es símbolo de empatía con la humanidad, ¿sí? O sea, todo lo contrario, que muchas veces, a veces la gente espera de Jesucristo, por lo menos esta parte del pueblo judío, en este momento de la historia que ellos estaban viviendo. Claramente vemos acá un cumplimiento de Filipenses 2, versículos 5 al 8, que muchas veces cantamos esto también. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, vivió entre nosotros. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y acá vemos que Jesús, en medio de todo el bullicio popular, ¿sí?, en medio de toda la algarabía popular, en medio de todo el festejo popular, bueno, él tenía en claro por dónde iba la cosa, ¿sí?
Él tenía en claro qué tenía que hacer, ¿sí? Qué actitud era la correcta para ese momento. Y bueno, él elige obedecer a Dios Padre y ser humilde, absolutamente humilde. Caer, yo diría, a lo más bajo que puede caer un ser humano. ¿Y por qué digo esto? Bueno, básicamente porque veo en Cristo, en esta entrada triunfal a Jerusalén, un gesto deliberado de parte de Él, de amor, de empatía y de servicio sacrificial. La gente estaba enardecida, ¿sí? Estaba viendo otra película. Jesús estaba viendo la trama real de todo lo que se estaba poniendo en juego en ese momento. Y Él elige entrar a Jerusalén, Él elige dar ese paso, ¿sí?, de fe, Él elige por amor avanzar, sabiendo plenamente que como lo estaban recibiendo hoy, bueno, el día de mañana eso era el principio del fin de su ministerio terrenal. Poner un pie en Jerusalén, montado en un asno, cumpliendo esta profecía, era dar el primer paso hacia la cruz y no había vuelta atrás sobre eso. ¿No es acaso el mejor ejemplo de obediencia ese? De obedecer a su Padre en una misión extremadamente difícil para llevar a cabo. ¿No es acaso un ejemplo extremo de humildad? ¿No es cuestionar acaso las distintas manifestaciones del poder, de lo político, ¿sí?, de lo sociológico, donde la gente a veces exalza determinadas figuras, ¿no? Esas figuras se la creen y bueno, una persona con mucho poder y en una posición narcisista puede llegar a ser un desastre para la humanidad, ¿no? Bueno, Jesús tiene muy en claro todo esto y Él dice: voy a ser justo, voy a ser humilde, voy a ser empático y voy a tener una conducta que esté a la altura de lo que la humanidad necesita en este tiempo, aunque ellos no se den cuenta realmente qué es lo que están necesitando, ¿sí? Quisiera citar muy brevemente a Barclay cuando dice: la entrada triunfal es una llamada a redefinir el poder, no como dominio sino como servicio. La verdadera victoria de Jesús no está en la aclamación popular, que evidentemente era muy intensa en este tiempo, sino en su entrega en la cruz y en su resurrección por todos nosotros. Y agrega algo más, que me parece que es muy oportuno en esta mañana. Dice: este pasaje es una invitación a acoger a Cristo no como un líder político, no como un líder religioso, sino como el Rey soberano que transforma nuestros corazones desde la obediencia y desde la humildad, ¿sí? Bueno, creo que el mensaje de Pascua tiene que ver con esto, tiene mucho que ver con esto. Y después, cuando uno compara el relato de Juan con el relato de Lucas, ¿no?, uno se encuentra que Jesús, en este momento que entra a Jerusalén, tiene una introspección muy profunda, tiene una visión hacia adelante muy, muy significativa de lo que va a pasar y llora. Entra en llanto, un llanto tan profundo y tan significativo como cuando algunos días atrás, unas semanas atrás, unos meses atrás, llora ante la muerte de Lázaro, ¿no? Son los dos momentos críticos en la vida de Jesús donde vemos que Él expresa con llanto lo que más siente en términos humanos por lo que está viviendo, en este caso, el pueblo de Jerusalén, ¿no? Y es muy fuerte cuando Lucas dice: si vos supieras lo que se pone en juego en este día, si vos supieras lo que te puede traer la paz, ¿no? Y dice: te sobrevendrán días que tus enemigos levantarán muros, te rodearán, te encerrarán, derribarán a todos tus hijos dentro de tus murallas, ¿no? Y esto se cumple en el año 70 después de Cristo. O sea, literalmente lo que profetiza acá Jesucristo. Y dice todo esto porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a visitarte o el tiempo en el que Dios vino a salvarte, ¿no? Y Jesús, muy consciente de esto, se pone a llorar. Llora. Uno puede decir: bueno, pero a ver, los dioses no lloran. Bueno, nuestro Dios, Jesucristo, como Hijo de Dios, como ser humano, llora ante el dolor y la calamidad humana, ante la falta de espiritualidad humana, ante las consecuencias de lo que todo eso genera. No es indiferente
no mira para otro lado, no se hace como que no vio nada, ¿sí? No, es plenamente consciente de lo que se está poniendo en juego y expresa un nivel de empatía superlativo, ¿sí? Absolutamente superlativo y muy en línea, ¿sí? Muy coherente con todo lo que se estaba poniendo en juego en esa entrada a Jerusalén. Entonces, 3 preguntas para pensar durante esta semana. ¿Cómo reaccionamos nosotros, ¿sí?, ante la dura realidad que observamos a diario? ¿Sí? Así como Jesucristo veía, percibía, conocía las Escrituras y sacaba sus conclusiones, bueno, nosotros también tenemos el Espíritu de Dios que nos permite hacer la misma lectura de la realidad que hizo Jesucristo hace 2025 años atrás, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos ante lo que vemos en la calle, ¿no? Hoy uno veía un día muy duro, ¿no? Muy húmedo, mucha lluvia, bueno, gente durmiendo en la calle, ¿sí? Bueno, ¿qué nos pasa con eso? ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos ante la mentira, ante la injusticia, ante la discriminación, ante el maltrato? ¿Qué nos pasa con todo eso? ¿Sí? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué nos conmueve, yo diría, en esta mañana? Creo que es una pregunta muy significativa para darle sentido a este tiempo de Pascua. ¿Cuán disponible estoy, cuán dispuesto estoy para poder servir a los demás en eso que yo me conecto empáticamente y veo que genera dolor y sufrimiento en el otro? Si no estamos dispuestos a conectar con esta realidad, a sentir espiritualmente lo que la gente está viviendo, bueno, probablemente nosotros vivamos una Pascua profundamente espiritual, pero que va a generar muy poco impacto en el mundo que nos rodea. ¿Qué haría Jesucristo ante eso? Y bueno, probablemente se pondría a llorar nuevamente, como lo hizo al ver la incredulidad de Jerusalén, ¿sí? Bueno, preguntas para trabajar, Y lo último que quiero compartir esta mañana, creo que ante la inestabilidad humana vemos el ejemplo de Jesucristo que se concentra y se focaliza solamente en el cumplimiento de su objetivo, ¿sí? Le gritaban de un lado, le ponían palmas del otro, lo celebraban, estaba en el momento de mayor imagen positiva, diríamos hoy, ¿no? En términos estadísticos, en términos contemporáneos. Bueno, Cristo fue fiel a sí mismo, fue fiel a su misión, nada, absolutamente nada lo confundió y nada lo perturbó y nada lo apartó del llamado, de su objetivo y de la misión que él mismo se había propuesto, ¿sí? Yo diría que nada, y nada es todo, ¿no? Paradójico, nada es todo en este caso, ni lo bueno ni lo malo, ¿sí? Ni el clamor popular, ni la traición incluso de algunos de sus discípulos, ¿sí? Ni que lo reconozcan como rey, a que después lo ignoren absolutamente como un delincuente más de la humanidad. Bueno, nada de esto distrajo a Jesucristo de su misión, de su objetivo, de su vocación, de su llamado, ¿no? Cristo no se deprime, no se enoja por el maltrato, por la traición, por la incredulidad, no se perturba por el abandono manifiesto de sus discípulos, ¿sí? Solo deja que su mente, guiada por su Espíritu Divino, se ocupe de cumplir su objetivo más importante, caminar hacia la cruz y dar su vida por toda la humanidad, ¿no? Bueno, y es acá que pongo esto, ¿no? Inestabilidad humana y fidelidad divina, ¿sí? Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a cada uno de nosotros, es fiel a su tarea, es fiel a su Dios Padre, es fiel a cada uno de nosotros, ¿sí? Hermanos de Él, hermanos menores de Él, ¿sí? Siervos de Jesucristo. Bueno, Dios es absolutamente fiel, no cambia, es inalterable su modo de ser, su manera de pensar, su modo de actuar, y eternamente vive siempre de la misma manera, siendo fiel a sus principios y a sí mismo, ¿no? Entonces, claramente nosotros como seres humanos no somos así, Tenemos vulnerabilidades, tenemos inestabilidad, nos distraemos muy fácilmente, ¿sí?
Nos dejamos llevar muy fácilmente a veces cuando nos alaban y nos dicen lo bueno, y nos deprimimos profundamente cuando nos dicen algo feo, que está mal, pero bueno, son cosas que suceden en la vida, ¿sí? Y uno tiene que aprender a enfrentarlas. Entonces yo diría que la pregunta sería que nos podamos plantear en esta semana: ¿qué nos distrae a cada uno de nosotros? ¿Sí? En términos espirituales, en términos emocionales, en términos reales de la vida cotidiana. ¿Qué nos dispersa? ¿Sí? ¿Qué nos saca fácilmente de foco? ¿No? Y podríamos decir, bueno, a ver, ¿qué nos hace enojar? ¿No? ¿Qué nos hace que olvidemos lo que tenemos que hacer y le dedicamos tiempo a hacer otras cosas que realmente después nos cae la ficha que no es lo que realmente somos llamados a hacer en este tiempo histórico que nos toca vivir? ¿Sí? Bueno, hay personas que se distraen más fácilmente que otras, pero todos, cuando enfrentamos alguna adversidad o un tiempo de estrés muy fuerte, bueno, probablemente nos vamos para un lado, nos vamos para el otro. Y aquí es donde está la fidelidad de Cristo, la fidelidad de Dios en este tiempo de Pascua, que nos ayuda a vivir una vida un poquitito más centrada, más saludable, más equilibrada. ¿Sí? Bien, por último, creo que Cristo nos da el ejemplo y nos invita a poner nuestra mirada en Él, en este tiempo pascual, y también nos llama a servir fielmente siguiendo el ejemplo que Él nos ha dado. Y acá es donde Jesucristo les cuenta, ¿no? Les revela a sus discípulos quizás una de las verdades más profundas del Evangelio, ¿no? La esencia del Evangelio, que es: si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda sola, absolutamente sola. Pero si esa semilla muere, produce muchísimo fruto. El que ama su vida narcisistamente, egoístamente, la termina perdiendo, ¿no? En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Es decir, cada uno de nosotros. A quien me sirva, mi Padre siempre lo honrará, ¿no? Y creo que sería importante que pensemos en esto, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo este tiempo tan complejo que nos toca vivir? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a poder dar nuestra vida por Jesucristo? ¿Sí? No necesariamente tiene que ser dar la vida en términos biológicos, dar nuestro tiempo, dar nuestros dones, nuestros recursos, ¿sí? Quizás a algunos cristianos les toca ser mártires en este tiempo, ¿sí? Creo que no es nuestro caso hoy por hoy, pero Dios nos llama a dar lo mejor de nosotros, todo lo que Él ha puesto en nosotros para poder servirle y para poder honrarle. A diferencia de los seres humanos, que somos muy inestables, Dios es completamente fiel. No cambia, no falla, sus promesas no se alteran y no se pierden jamás. Qué bueno sería que podamos pensar que así como Cristo, semilla divina, dio su vida para multiplicar fruto en todos nosotros, bueno, en este tiempo de Pascua, Dios nos llama también a cada uno de nosotros a poder caer en tierra, ¿sí? Dar todo aquello que tenemos para dar, y en la medida que podamos vivir espiritualmente de esta manera, vamos a experimentar un fruto que es incuantificable, infinito, ¿sí? Esa es la promesa de nuestro Dios Padre para todos nosotros. Así como su vida multiplica nuestra vida, en la medida que nosotros sigamos su ejemplo, vamos a poder dar vida espiritualmente a mucha gente que hoy está necesitando esa vida, esa plenitud y esa paz de Dios. Y por si esto fuera poco, bueno, Dios es fiel a sus promesas y Dios nos va a honrar cada día de nuestra vida, ¿sí? El ser humano probablemente no. Somos seres inestables, ¿sí? Cambiantes. Dios no, y ha prometido que en la medida que sigamos su ejemplo, va a honrarnos en lo que estemos viviendo cada día de nuestra vida.
Propongo que nos tomemos un tiempo de oración para poner nuestra mirada en Jesús, como dice Hebreos, capítulo 12, en este tiempo de Pascua, autor de nuestra fe, ¿sí? Perfeccionador de nuestra fe. Cristo en este tiempo de Pascua se nos revela para acompañarnos, para cuidarnos, para renovar nuestro llamado, para renovar nuestros dones, para renovar nuestra vivencia espiritual, para que podamos llevar infinidad de fruto y que podamos disfrutar la honra, la gracia y la misericordia de Dios en este tiempo pascual.